Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este día voy a mostrarles algunas configuraciones que trae algunos routers en particular. Además de eso, también te voy a mostrar cómo realmente poder diagnosticar una falla que puedas tener con el acceso a internet. Estás quizás navegando y de repente te quedas sin conexión a internet. Te voy a mostrar algunas soluciones para que puedas realmente hacer un diagnóstico correcto de cuál es la falla y qué quizás es lo que está sucediendo con el acceso a internet. Bueno, principalmente quiero comentarte que los dispositivos Wi-Fi, los routers Wi-Fi siempre se basan o siempre se diferencian en el tipo de configuraciones que tienen en su menú. Hay algunos equipos que tienen configuraciones muy avanzadas y configuraciones bastante buenas. Hay otros que quizás sus configuraciones son básicas. Vean que estoy acá con un router Linksys y es una serie E5400. Esta serie de router Linksys tiene una configuración bastante buenas en el sentido de que también trae configuraciones para crear una red de invitados. Posiblemente eso pueda explicártelo en otro video, pero en el día de hoy te voy a mostrar esto. Cuando tú ingresas a tu router, sea Linksys, sea TP-Link, sea Mercusys, sea la marca que sea, automáticamente el equipo lo primero que te va a mostrar acá en el portal web es toda la pestaña status. En el status aparece toda la información que realmente tú necesitas para saber si tienes o no acceso a internet. No voy a mostrar en este video cómo acceder a un equipo desde el navegador web, porque eso ya lo he explicado en muchos videos tutoriales. Sin embargo, hay muchas personas que andan escribiendo comentarios y preguntando que cómo se accede a esa página. Pues realmente en muchos videos tutoriales que he hecho de TP-Link, más que todo he explicado cómo acceder a la configuración de un equipo, un router Wi-Fi. Bueno, principalmente vean que acá en este equipo acá me muestra una información sobre, pues obviamente la versión del firmware que posee, toda esta información incluyendo la dirección MAC de internet. Cuando nosotros bajamos hasta acá, vamos a podernos encontrar con esta parte de Internet Connection. Internet Connection pues sencillamente nos muestra el estatus de la conexión hacia internet. Y quiero que observen algo acá, porque a esto me refiero cuando les digo que esta modalidad no la tienen todos los routers. Vean, estos dos botones que tenemos acá, Relay IP Address y Renew IP Address. Esos son dos comandos que normalmente nosotros aplicamos en el CMD. A veces aplicamos el comando Relay para poder solicitar la renovación de una dirección IP, y el comando Renew lo que hace es renovar la dirección IP. Cuando le damos clic al comando Relay, luego le damos clic al comando Renew, esto sencillamente lo que hace es renovar, darnos una nueva dirección IP, solicitar una nueva dirección IP al servidor de HCP y asignarte una nueva dirección IP. Algo súper importante, cuando ustedes accedan a Internet Connection, ustedes se van a poder dar cuenta de esto que tenemos acá, Internet IP Address o dirección IP de Internet. Si ustedes no ven ninguna dirección IP acá, es porque están teniendo fallas en conexión hacia su proveedor de servicio. Mi recomendación principal es que pueden tomar el módem y reiniciarlo. Ojo, no estoy hablando de resetear el equipo, no, estoy hablando de reiniciarlo, apagarlo y encenderlo, para que obviamente el equipo reinicie y pueda quizás también solicitar una nueva dirección IP. O sencillamente ustedes saben que los módem por lo general, cuando a veces pasan mucho tiempo encendido, a veces se quedan como inhibidos, se quedan como que paralizados, el firmware, así como cuando sucede con un sistema operativo Windows, que a veces ustedes están haciendo algo y se queda paralizado, que tienen que reiniciarlo. Así mismo son también esos equipos, ¿ok? Y es que cuando ustedes ven una dirección IP también acá, vamos a suponer que entraron al status y vieron una dirección IP, ustedes pueden decir, no, pero tengo conexión al prestador de servicio. Quizás eso tampoco es tan verdadero. Si usted reinicia el módem, ahí sí se va a poder dar cuenta si realmente el prestador de servicio le está asignando una dirección IP, porque como ya les dije anteriormente, el módem también se puede quedar quizás paralizado su firmware y realmente la dirección IP queda automáticamente acá. Pero cuando usted reinicia el equipo, ahí es donde verifica realmente si le está asignando el prestador de servicio, le vuelve a asignar una dirección IP. Ahora, esta cuestión de la configuración o de solicitar unas nuevas direcciones IP con el Relay y el Renew, usted no lo puede hacer si tiene una dirección IP estática de su servidor, ¿ok? Eso, ojo con eso. Eso nada más se hace es cuando usted está conectado con esto que está acá, vean, configuración automática de HCP. Para los que no saben, el DHCP es el protocolo de configuración dinámica de host. Le
asigna direcciones IP dinámicamente a sus clientes. Muy bien, si usted reinicia su módem y nuevamente le vuelve a asignar una dirección IP acá, usted ve una dirección IP acá en internet, hay perfecta conexión con el prestador de servicio. Sin necesidad de reiniciar el módem, también puedes utilizar esta opción. Esta opción es para solicitar la renovación de una nueva dirección IP y esta es para renovar la dirección IP. Como ya te lo dije al principio, quizás no todos los routers vienen con este tipo de configuración de hacer un relay y hacer un renew. Sin embargo, te preguntarás, ¿esto se podrá hacer también con un router básico? ¿Habrá otra manera de hacerlo? Si yo, por ejemplo, entro a mi equipo y no tiene estos dos botones para renovar direcciones IP. Existe una opción que a mí me ha funcionado, pero no sé si a ti te vaya a funcionar. Sin embargo, hacerlo quizás no te debería costar nada, ¿ok? Lo que debes hacer es tomar tu computadora laptop, tu computadora de escritorio y conectarla directamente a tu módem. Automáticamente el módem le va a asignar la dirección IP de internet, se la va a asignar a tu equipo. Entonces, lo que vas a hacer es ingresar al CMD de Windows y simplemente vas a colocar el comando ipconfig, le vas a colocar barra y vas a colocar relays y das enter. Automáticamente con esto se va a aplicar el comando relays. Después que ya apliques ese comando relays, simplemente vas a aplicar el comando renew. El comando renew solicita la renovación de una nueva dirección IP. Ahora, si te sucede como a mí, que normalmente tengo un poco de adaptadores en mi computadora que forman parte de máquinas virtuales, tú también puedes quizás colocar el nombre de tu adaptador, es decir, para indicarle al sistema operativo, mira, yo quiero renovar la dirección IP, pero de este adaptador de red. ¿Cómo tú accedes? Simplemente tú vas a esta pestaña que tengo acá, ¿ve? En esta pestaña, para acceder a esto, simplemente vas a configuración de red o internet y aquí te va a aparecer esta pestaña, ¿ve? Entonces vas acá a este botón que dice cambiar configuración de adaptador y te va a abrir esta que tenemos acá. Sencillamente tú vas al adaptador, tu adaptador de Ethernet, que es este que tengo acá. Por ejemplo, en mi caso es este que tengo acá. Sencillamente vas a tomar el nombre que tiene ese adaptador. En mi caso tiene simplemente Ethernet. Lo que vas a hacer es colocar, por ejemplo, el comando renew y al lado le vas a colocar el nombre de tu adaptador. Allí automáticamente le vas a indicar, mira, quiero renovar la IP, pero de ese adaptador. Esta sencilla configuración, como ustedes pueden ver acá, nos puede ahorrar mucho, pero mucho trabajo. Simplemente aplicando acá el renew para renovar las direcciones IP o simplemente también accediendo desde la terminal o desde el CMD, conectando tu computadora directamente al módem. Entonces, espero que esta secuencia quizás de consejos que te he dado lo puedas aplicar si en un caso pues no tienes conexión a internet. Simplemente cuando te quedas sin acceso a internet te llega una notificación indicándote que no hay acceso a internet. Tienes que sencillamente entrar a tu router para verificar si el prestador de servicio le está asignando una dirección IP, ¿ok? Entonces, esté pendiente con eso para que entonces puedas resolver la falla así como quien dice en escala. Entras a ver la Internet Connection. Mira, tengo una dirección IP. Voy a renovar la dirección IP. Si no existen en tu router estos dos botones para renovar direcciones IP, sencillamente reinicia tu módem y verifica si le asigna nuevamente, el prestador de servicio le asigna nuevamente una dirección IP a tu router, una dirección IP de internet. Si es así, entonces hay conexión con tu prestador de servicio. Recuerda todo lo que te he dicho hasta ahora. Espero que te sea de mucha utilidad y más adelante te voy a traer unas configuraciones muy interesantes de este router Linksys E5400. Nos vemos en la próxima. Chao.